¿de dónde salieron los obispos, presbíteros y diáconos? ¿Fueron creados en la Edad Media por la Iglesia Católica? Pues no. El sacramento de órdenes sagradas se confiere a 3 rangos del clero en la Iglesia Católica: obispos, presbíteros y diáconos. Y siempre ha sido así desde el principio. Y a pesar que ya estaban expresamente delineados en la Iglesia primitiva y en el Nuevo Testamento, muchos católicos y protestantes no lo saben, pero son una evidencia muy clara de que la Iglesia Católica es la auténtica y universal fundada por Cristo. Los obispos. La palabra griega es episkopos, es decir, supervisor. Aparece varias veces en el Nuevo Testamento y tienen la función del cuidado de múltiples congregaciones y nombrar, ordenar y disciplinar sacerdotes y diáconos. A veces parecen ser llamados evangelistas. Se lee en Hechos 20:28. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. En Filipenses 1:1, carta de Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los filipenses, a todos ustedes, con sus obispos y sus diáconos, que en Cristo Jesús son santos. En 1 de Timoteo 3 dice: si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Ejemplos de obispos del primer siglo incluyen a Timoteo y a Tito. Timoteo fue el primer obispo de Éfeso. En 1 de Timoteo 5, Pablo enseña los principios de cómo deben ser los líderes comportarse en una congregación, a saber, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y le escribe: los presbíteros, que son buenos dirigentes, recibirán honor y remuneración, sobre todo los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. No aceptes acusaciones contra un presbítero si no son presentados al menos por 2 o 3 testigos. En Tito 1, obispo de Gortina en Creta, también Pablo como apóstol sigue dando instrucciones. Versículo 5. Te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades, de acuerdo con mis instrucciones. Y sobre todos los obispos y apóstoles se reconoce el primado de Pedro. Cristo distinguió desde un principio al apóstol San Pedro entre todos los demás apóstoles. Cuando le encontró por primera vez, le anunció que cambiaría su nombre de Simón por el de Cefas, roca. Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú serás llamado Cefas. El nombre de Cefas indica claramente el oficio para el cual le ha destinado el Señor. En Mateo 16:18. En todas las menciones de los apóstoles siempre se cita en primer lugar a Pedro. En Mateo se le llama expresamente el primero, en Mateo 10:2. El primado se lo concedió el Señor a Pedro cuando, después de la resurrección, le preguntó 3 veces si le amaba y le hizo el siguiente encargo: apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Estas palabras, lo mismo que las de Mateo 16:18, se refieren inmediata y exclusivamente a San Pedro. Los corderos y las ovejas representan todo el rebaño de Cristo, es decir, toda la iglesia. Apacentar, referido a hombres, significa lo mismo que gobernar. Después de la ascensión a los cielos, Pedro ejerció su primado. Desde el primer momento, ocupa en la comunidad primitiva un puesto preeminente. Dispone la elección de Matías. Es el primero en anunciar el día de Pentecostés el mensaje de Cristo, que es el Mesías.
muerto en la cruz y resucitado, da testimonio del mensaje de Cristo delante del Sanedrín, recibe en la iglesia el primer gentil, el centurión Cornelio. Es el primero en hablar en el concilio de los apóstoles. San Pablo marcha a Jerusalén para conocer a Cefas. Todo esto en Gálatas 1:18. Ahora vamos a hablar de los sacerdotes o presbíteros. Son mencionados 72 veces. También son conocidos como presbíteros o ancianos. Tienen la responsabilidad de enseñar, gobernar y proporcionar los sacramentos en una congregación determinada. Así, por ejemplo, encontramos en Santiago 5, versículos 14 y 15. Estas exhortaciones en las cuales se explicitan dos de los sacramentos que deben realizar los presbíteros: la unción de los enfermos y la confesión con perdón de los pecados. Y dice: ¿hay algún enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. En Hechos 14:23 se lee: en cada iglesia designaban presbíteros y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. En Hechos 15:2 y 6 vemos: al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, salieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Entonces, los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, como se lee en Hechos 2:42. Diáconos o diaconoi en griego se mencionan unas 29 veces y son los asistentes de los obispos y son responsables de enseñar y administrar ciertas tareas de la iglesia, como la distribución de los alimentos. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 8-10 se lee: los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado y que guarden el misterio de la fe con una conciencia limpia. Primero sean sometidos a prueba y después, si no hubiera nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. En la época apostólica, los términos de estos oficios todavía eran algo difusos. A veces un término se utilizaba en un sentido técnico como título de un cargo, otras no. Así, en la época apostólica, Pablo a veces se describía a sí mismo como un diáconos, siervo o ministro, aunque ocupaba un cargo mucho más alto que el de diácono, y era el cargo de apóstol. De manera similar, en una ocasión Pedro se describió a sí mismo como un compañero anciano. En 1 de Pedro 5:1, aunque él, siendo apóstol, también tenía un oficio mucho más elevado que el de un anciano común y corriente, además de ser la cabeza jerárquica de toda la iglesia. El término para obispos, episcopos, supervisor, también tenía un significado fluido. A veces designaba al superior de una congregación individual, como el sacerdote, a veces a la persona que era el supervisor de todas las congregaciones en una ciudad o área, y a veces simplemente al clérigo de más alto rango en la iglesia local. Así, aunque los términos obispo, sacerdote y diácono eran algo fluidos en la época apostólica, a principios del siglo II habían alcanzado la forma fija en la que se usan hoy para designar los tres oficios cuyas funciones son claramente distintas en el Nuevo Testamento. Como escribía San Ignacio de Antioquía en el año 110, ahora, por lo tanto, ha sido un privilegio para mí verte en la persona de tu obispo Damas, inspirado por Dios, y en las personas de vuestros dignos presbíteros, Baso y Apolonio, y mi consiervo el diácono Soción.